Hola, buenos días, ¿cómo están? Oye, acá estoy admitiendo todavía a los que están llegando, así que si me dan un segundo, pero por mientras, si tienen alguna, por mientras acepto, admito a los que están llegando, si tienen alguna duda, consulta que podamos ir conversando, alguna inquietud, comentario, lo que se les ocurra. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, profe. Sí, Bien. ¿Alguna cosa que quieran comentar? ¿No? Bueno, para partir, quería mostrarles, dado lo que conversamos en la clase anterior, esta extraña cosa del hormigón armado, de que se partió haciendo buques. Eh, Está este par de fotos interesantes, es un buque de hormigón armado, por supuesto encallado, y lo dejaron morir nomás, pero se puede apreciar bien toda la corrosión que tiene la armadura y cómo están los bloques de hormigón y todo eso. No deja de ser interesante que se haya ocupado el hormigón armado para buque. Ese es el interior de un buque, que es súper interesante también verlo, porque si se dan cuenta, la configuración es súper similar a la que vamos a ver nosotros en nuestras construcciones, o sea, un entramado completo de acero con los dobleces donde se requieren las resistencias mayores. Y si se dan cuenta, esta estructura es bastante similar a la que se hacía en un buque tradicional, en términos de que nosotros podemos ver cómo van las cuadernas acá, ¿cierto? Las cuadernas son como las costillas que van dibujando la forma del buque, y se generan después estos refuerzos perpendiculares a las cuadernas, que vendría siendo la quilla. ¿Sí? Entonces ahí están los refuerzos, y se puede ver que en realidad se hace todo este entramado de acero y después se hormigona con este elemento de hormigón que conocemos nosotros, súper fluido, que es capaz de dar toda esta configuración. ¿Sí? Cosa, el dato freak de hoy día. ¿Sí? Y bueno, hay otra imagen en el mismo sentido con las cuadernas que se pueden ver acá y sus refuerzos diagonales. Ahí se dan cuenta que esos son como triángulos de refuerzo, y la quilla por acá abajo. No deja de ser interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Ese era un tema. El otro tema era que quedó pendiente de la clase anterior, es que me habían preguntado sobre el pre y el post tensado. ¿Ya? Eh, no sé si está el alumno que me preguntó esto o no. sí, profe, yo le pregunté. ¿Sí? ¿Y tu nombre? ¿Bastián? Bastián, sí. Ya, Bastián. Ya. A ver, el pre y post tensado es una sofisticación del hormigón armado, ¿cierto? Es una metodología que yo diría parte a finales de los 60, principios de los 70, y una metodología que en realidad lo que intenta hacer es minimizar los contras que tiene el hormigón. Fundamentalmente el contra que tiene el hormigón es que no resiste nada a tracción, ¿cierto? Eh, la, la- la primera propuesta que hay para tomar en consideración que no resiste tracción es poner la armadura, pero me voy a adelantar un poquitito lo que vamos a ver más adelante, pero imagínense una sección como esa, eh, más que una sección, una viga como esa, simplemente apoyada, sometida a una carga P. ¿Ya? Su diagrama de momento, me imagino que ustedes lo tienen claro, pero va a ser un máximo momento. Ay. Yo soy re malo para dibujar, y dibujar acá con esto en vertical al frente mío me cuesta más, así que les pido disculpas por los dibujos, pero en la medida que se entienda, perdónenme, y si no se entiende, me avisan de inmediato para replantearlo. ¿Ya? Este sería el momento máximo, ¿cierto? Justo en el centro. ¿Qué significa que el momento máximo lo hayamos dibujado positivo? O sea,
claro, lo dibujé, acuérdense que los momentos los dibujamos como los positivos hacia abajo, ¿cierto? X y M. ¿Qué significa que el momento máximo sea positivo? En términos de las tensiones. Se traccionan las fibras inferiores, así es. Ahí lo contestaron por el chat. Significa que la fibra inferior va a estar comprimida y por lo tanto la fibra superior va a estar, perdón, la fibra inferior va a estar traccionada y la fibra superior va a estar comprimida. Esto nosotros lo veíamos en un análisis seccional porque decíamos, bueno, si esta es la sección de la pieza que estamos viendo, sometido a un momento positivo, decíamos, mire, si esta sección originalmente está vertical y vamos a suponer que esa sección va a permanecer plana, que son las hipótesis fundamentales que han ocupado ustedes en mecánica de sólidos y que vamos a seguir suponiendo, significa que esa sección, al ejercerse un momento positivo, se comprimió arriba y se traccionó abajo. ¿De acuerdo? Por favor, si hay algo acá que no entiendan o que sea nuevo para ustedes, me avisan. Voy a poner la C con el mismo color que tenemos el otro. ¿Estamos claros ahí o no? Estos son los diagramas de sigma. Pero, no sé si se acuerdan, lo vamos a ver más adelante, pero si no se acuerdan, esta es como la curva típica de constitutiva del hormigón, en que ponemos F sub C' versus epsilon C. En que tenemos acá un 2 por 1000 estándar y un 3 por 1000 de rotura, y acá tenemos una resistencia a la tracción diminuta, muy pequeña. De la sección que les dibujé arriba, de la viga, en particular la sección de momento máximo, ¿hay alguna zona que esté, o más bien, cuál es la zona que está traccionada? Fíjense que ese corte, donde estoy dibujando los sigma, está pasado justo por acá, ¿cierto? Ese es el que le pasó esto. ¿Hay una zona que está comprimida y otra que está traccionada? Abajo está traccionado, efectivamente. Y también es efectivo, y es la respuesta que yo buscaba, que el eje neutro es el que me define Profesor, la... disculpe, ¿Sí? ¿Sí? ¿podría habilitar lo que escriban los compañeros en el chat? Porque se envían, creo, de manera privada solo a usted y no se ven lo que le lleguen a responder en el chat. Entiendo que tengo habilitado, no sé en realidad. Que dice, por ejemplo, si yo quisiera enviarle un mensaje, dice, ¿Sí? solamente me da la opción para Jorge Carballo de manera privada. No me da la opción para hacerlo de... Sí, a ver, acá en la configuración de la reunión no me permite. Eso seguramente lo tengo que hacer en la configuración. A ver, lo voy a cambiar en la configuración de la página, pero no sé si será automático. Espérenme un segundo. Ahora, lo puedo hacer, pero con uso responsable, porque si se ponen a chatear entre ustedes, no No, tiene profe, sentido, ¿cierto? es solamente, claro, Oh, que se vea para todos, ¿no? sí, déjame ver si lo puedo ver acá, porque me pillaste con esa cosa. En la reunión. Impedir a los participantes guardar el chat. No, chat privado. Permitir que los participantes en la reunión envíen mensaje privado uno a uno a otro participante. ¿Y eso lo tengo que clicar?
No sé por qué. Chat, no hay más que eso. Ya, actualicé ahí una cosa. La verdad que me pilla si es que eso es lo que se necesita o no, así que probemos. Y no sé si se actualiza el tiro tampoco. ¿Se puede ahora o no? No, profe, sí, igual. Sí, igual. Chatear. Es que la verdad. Ahí solamente me pueden mandar a mí. Pero, profe, de última, siga nomás y lo ve para la próxima clase, no sé. Era solamente el impedimento de no poder ver lo que dicen mis compañeros. Ya. Pero, Ya, lo voy a ver. En todo caso, lo que va apareciendo acá de lo que indican y lo que es relevante para la clase lo voy comentando yo en todo caso. bueno, gracias. De nada. Hoy se me borró lo que tenía dibujado. ¿O no? No, ahí está. Ya. Perfecto. Entonces, efectivamente, del eje neutro hacia arriba está comprimido, del eje neutro hacia abajo está traccionado. ¿Ya? ¿Qué pasa en el hormigón traccionado? Fíjense en lo que está dibujado acá abajo. ¿Cómo podrían describir eso? ¿Ah? Es frágil. Es frágil, sí, muy bien. Pero además se rompe con muy poquita deformación. De hecho, si yo fuera estricto en el dibujo y en la proporción del dibujo, esto casi que debería ser así. O sea, quiero representarles que básicamente la resistencia a tracción del hormigón para nosotros es 0. Básicamente lo que nosotros tengamos traccionado en hormigón, en la mayoría de los casos, hay unos pocos casos que sí nos va a interesar la resistencia a la tracción, pero en la mayoría de los casos es 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno dice, pero no hay problema, esta zona que está traccionada la voy a reemplazar con una armadura. Para eso estamos en este curso, ¿no? Para poner una armadura acá, que tome toda esa tracción, este triangulito de tracciones, de fuerza de tracciones, que el hormigón no va a poder tomar. Después vamos a ver que para que efectivamente ese fierro funcione, se tiene que romper el hormigón, porque si no se rompe el hormigón por compatibilidad geométrica, el acero va a tener muy poca demanda de deformación, por lo tanto va a estar aportando muy poquitito. Eso después vamos a conocer que se llama que el hormigón está funcionando en fase 2, o sea, fisurado. Porque si no se fisura, es como si no tuviera armadura. Por lo tanto, para que entre en juego la armadura, y esto es muy importante que se lo graben, tiene que tener fisura. ¿Y por qué es importante que se lo graben? Porque es lo típico. Yo les digo que en octubre se abre la temporada de fisura en el hormigón armado porque con los climas buenos el hormigón se expande, empieza a fraguar más rápido y se empieza a fisurar el hormigón y todos se espantan y empiezan a asustarse. Y la respuesta es clara: oiga, el hormigón trabaja fisurado. Es así, es perfectamente, no solamente normal, sino que es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que la armadura funcione. Pero la fisuración tiene su inconveniente. De partida después vamos a ver que cuando el hormigón está fisurado, si yo pasara un corte justo por este sector que está fisurado, no vería esta sección rectangular que yo les dibujé. Lo que vería sería lo siguiente: sería una zona que está comprimida, ¿cierto? Y después vería aire abajo. Piensen que les voy a dibujar quizá un poco mejor acá, o les voy a borrar esto de la configuración y todo esto, sino que les voy a dibujar que en estricto rigor lo que pasó aquí es que la zona se fisuró, ¿cierto? Hay una grieta, porque se rompió el hormigón traccionado. Hay una grieta hasta el eje neutro, más o menos, un poquitito más arriba, un poquitito más abajo. Entonces, si yo paso un corte justo por ahí, en la primera parte, hasta el eje neutro, desde abajo hacia arriba, yo voy a ver aire, porque veo la fisura. Y de repente me va a aparecer un fierro. Y del eje neutro hacia arriba sí que voy a ver hormigón. Entonces, en realidad, cuando se fisura el hormigón, la sección que tengo disponible es esa, que es muy diferente a tener una sección completa.
O sea que el I, momento de inercia de esta sección, no es BH cubo partido por 2 en ningún caso, es una cosa menor. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el hormigón armado funciona y está funcionando la armadura, la rigidez de la pieza es mucho menor a la rigidez de la pieza completa. Por otro lado, veíamos en la clase anterior que cuando tengo fisura se puede corroer la armadura. ¿De acuerdo? Entonces, la suma de todos estos contras que tiene que aparezca la fisura, además está la parte estética, que bueno, que uno dice, oye, es normal que el hormigón se fisure, pero a la gente no le gusta ver el hormigón fisurado. Todas estas cosas llevan a la necesidad o a la idea de decir, bueno, ¿por qué no pretensamos un cable y le aplicamos compresión al hormigón de manera tal de que cuando funcione esto no existan tracciones? ¿Y qué es lo que inventaron entonces? Dijeron, mire, pongamos, hay varias formas de hacerlo, pero les voy a poner la primera. Imagínense que en un banco aquí de trabajo, grande, potente, ustedes cruzan un cable de lado a lado, pero que ese cable lo estiran. Me quedó súper choco, pero a ver, voy a tratar de arreglarlo. Ese cable lo estiran. ¿Cómo? Bueno, ponen unos gatos hidráulicos acá y estiran este cable hacia allá. De manera tal que este cable queda con una tensión T, ¿ya? Se estiró. Una vez que está estirado, ustedes hormigonan una viga. Y una vez que el hormigón está endurecido y fuerte, ustedes cortan el cable. ¿Qué es, entre comillas, lo que siente esta viga de hormigón? Siente que a la altura del cable, cuando lo corté, se ejerció una compresión, que es equivalente a la tensión que tenían los cables, que al cortarlo trataron de comprimir la pieza, es decir, esto se deformó, ¿cierto? Delta. Me preguntan en el chat si es un cable de fierro o cualquier cosa. Es un cable de acero de alta resistencia. Es un cable, son cables de acero semiflexibles, no son tan rígidos como el acero de refuerzo, pero tienen una rigidez muy alta. Son cables, son trenzas de cable, ¿ya? Son los mismos que se ocupan en los puentes colgantes, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sería hacer como un doble anclaje, por así decirlo, por los dos lados. Sí, a ver, en este sistema que le estoy dibujando acá no se necesita anclaje porque en el fondo está el cable y al hormigonarlo el cable se adhiere al hormigón por reacción química y mecánica, porque como tiene estas trenzas es rugoso, ¿ya? La otra forma de hacerlo es que ustedes construyen su viga, pero a la viga le dejan de antemano un tubo corrugado en su interior. Y una vez que está endurecido, pasan el cable de un lado hacia otro y lo estiran ahí, con un gato que reacciona contra la viga. Y cuando estiran el cable, le ponen efectivamente unos conos, ahí unos taquitos que son unos anclajes. Y el efecto es el mismo, finalmente es el efecto el mismo. Por eso que a esto se le llama pretensado, porque primero tenso el cable, hormigón y corto, y a este se le llama post-tensado, porque en realidad construyo la viga y después tenso. Pero el efecto es exactamente el mismo. Comprime la viga. Disculpe que tengo otra consulta en el chat. ¿Esas losas son las longuerinas? No, las longuerinas son otra cosa. Las longuerinas se ocupan para las excavaciones. No son longuerinas. Después les explico lo que es la longuerina. Pero finalmente, ¿cuál es el efecto que genera esto? Fíjense que el efecto que genera es que cuando yo les paso esta viga, ya sea pre o post tensada, lo que le sucede
es que en su interior tiene una distribución de tensiones sigma de compresión. Está comprimida. Yo les dibujé ahí que la distribución de tensiones es rectangular, pero en realidad ustedes pueden ser más sofisticados y poner, por ejemplo, los cables muy abajitos, y entonces en ese caso la distribución de tensiones va a ser más grande abajo que arriba, ¿ya? Pero el procedimiento es el mismo y la teoría es la misma, entonces me voy a centrar en lo más fácil. Compresión completa, parejita, ¿de acuerdo? Con esta tensión parte su viga, pero resulta que la viga después ustedes la van a poner y va a prestar servicio, supongamos con una carga uniformemente distribuida que les va a generar un momento. Ese momento de servicio, pongámosle M sub S, va a generar una demanda de este tipo. Como un momento positivo, va a generar, estas son de compresión, va a generar tracciones abajo y compresiones arriba, ¿cierto? Estos son los sigmas de servicio. Y fíjense que esta suma, y ahí está la gracia del diseño, esto es muy simplificado, es un poco más complejo, no mucho más complejo que esto, pero un poquitito más. La suma de esto les va a dar una cosa como esta. En el mejor de los casos, les va a dar una cosa así. En que aquí van a tener que sigma de compresión menos el sigma de servicio en tracción, ¿cierto? Y acá van a tener el sigma de compresión por el posttensado o pretensado más el sigma de servicio. Supongamos que los sigmas de servicio son iguales en tracción y compresión, para hacerlo aún más fácil. Ya, entonces borramos eso. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ojalá que esta suma de abajo sea cero. ¿Por qué? Logré tener una pieza de hormigón que no se tracciona, por lo tanto no se fisura. Entonces, es mucho más rígido, porque estoy utilizando toda la sección, y no se me fisura, bonito, y no me entra el óxido funcional. ¿De acuerdo? ¿Qué me tengo que preocupar? De que el sigma C de arriba más el sigma servicio sea menor al F sub C', la capacidad del hormigón, multiplicada por un factor phi de seguridad. ¿De acuerdo? Pero ese es el concepto del pre y posttensado. Generar una precompresión del hormigón de manera tal de cuando la viga o el elemento preste función y tenga solicitaciones de tracción, estas se vean compensadas por la precompresión que le ejercí a mi pieza. Una pregunta acá, ¿cómo es que el tensado del cable comprime el hormigón? A ver, tenemos dos posibilidades. Imagínense la posibilidad del posttensado. Son básicamente las mismas. ¿Ya? Posttensado. Posttensado, como les dije, ustedes dejan un tubo. Entonces, ustedes ven la sección de esto, cuando la viga está endurecida, es una viga de hormigón que tiene un vacío en la mitad. ¿Ya? Cuando se endureció esta viga, tiene 28 días o 3 días, 7 días, si es que ocuparon algún acelerador de fragüe, le pasan un cable de un lado para otro, que es el cable verde. Y el cable verde mide eso. Ponen un gato hidráulico, que lo meten entre medio del cable, aquí, y hacen que estos émbolos empujen de manera tal de que el cable que tenía su posición original ahí pase a estar acá. ¿De acuerdo? Simplemente estiran, no simplemente, pero estiran el cable de la posición 1 a la posición 2. Yo les dibujé al otro lado, en el otro lado, por supuesto, tienen que haber puesto primero unos conos, que son, en el fondo, si hacen un zoom, van a ver un cono que tiene unos dientes, así,
un cono al otro lado que tiene los mismos dientes, así, que se va a meter sobre la pieza de hormigón y el cable está agarrado con este cono. Entonces el cable, cuando quiera moverse hacia la derecha, lo que hace es que se traba con estos conos, y estos conos empiezan a entrar hacia adentro, y como tienen esta posición cónica, en la medida que más quieren entrar, más fuerza generan contra los cables y por lo tanto lo trancan. ¿De acuerdo? Y al otro lado, lo que está sucediendo es que tienen una situación similar, pero inversa. Los conos ahí. Y este cable que originalmente estaba aquí, lo estiraron a esta nueva posición, por lo tanto lo tensaron, y cuando están en esa nueva posición, empujan un poquitito los conos hacia adentro para que se enganchen, y sueltan la presión del gato, y el cable, cuando trate de volver de esta posición a esta, hace que esto se mueva en conjunto y los conos presionen hacia abajo, atrapando el cable en el otro lado. Entonces, el proceso fue que estiraron, y cuando cortaron, hicieron que la fuerza de tensión del cable empujara hacia adentro la viga. Entonces la viga, ¿qué sintió? Una fuerza de compresión en ese sentido. No sé si queda claro ahí la duda que me habían hecho en el chat. Ya. Profe, he visto en internet que se ocupa este método de pretensado para losas con claros grandes, con luces grandes. ¿Cómo puede el pretensado reemplazar el uso de columnas? Ya. De nuevo, el pretensado tiene como finalidad, o se pensó, tratando de maximizar el uso del hormigón. ¿Ya? De lo primero que les comenté aquí, nos damos cuenta de que el hormigón, para que trabaje el acero en el hormigón armado, se requiere necesariamente de que la sección esté fisurada, por lo tanto pierde eficiencia. ¿Ya? Les voy a dibujar acá una sección de hormigón armado. Básicamente la inercia que tiene es la que yo calculo de esta sección, ¿ya? Porque todo lo que está acá abajo está traccionado, o sea, no participa. En cambio, en el hormigón pretensado, la sección participa completa. Entonces, la inercia del sistema tradicional es menor que la inercia del sistema con pre o post-tensado. ¿Para qué me importa eso? Bueno, porque las deformaciones sabemos que en un sistema son alfa por QL a la cuarta partido por EI. En la medida que pueda aumentar ese EI, y esto puede ser que la relación, puede ser que el I del hormigón armado sea aproximadamente la mitad del I del posttensado. O sea, que estamos hablando de que una se deforma 2 veces la otra. Entonces, en ese sentido, me permite generar losas o vigas con luces mayores, porque en general lo que restringe las losas son las deformaciones. En general las losas yo las puedo armar, le puedo poner más fierro para que funcione en términos de resistencia, pero el problema se generan las deformaciones. Y una forma que tengo de controlar las deformaciones es precisamente con la inercia, mejorando la inercia. No sé si responde eso. No me queda claro los pros y los contras del pre y post-tensado. A ver, el pretensado es más barato, porque en el fondo tiro el cable, hormigono, corto y listo. No necesito los conos de conexiones de los bordes, no necesito pasar la empaquetadura para dejar el tubo antes. Entonces, en general es más barato. Fíjense que las vigas, por ejemplo, de los puentes son de pretensado. Ahora, el pretensado requiere que yo tengo que armar la viga en la fábrica, prearmarla. ¿Ya? Entonces ese es el contra. Ahora, el pro es que es más barato. ¿Cuál es el contra del post-tensado? Es que tengo que dejar la vaina primero y después tengo que ir a la obra una vez que esté endurecido el hormigón
pasar el cable, trancarlo una parte con el cono, estirar, llevar el gato a la obra, estirar el cable, poner el cono y cortar. ¿Cuál es y el contra también es que es un poco más caro? ¿Cuál es el pro? Que puedo hacer losas, porque las losas prefabricadas es más complejo hacer una losa prefabricada porque las losas son de varios metros cuadrados de longitud y por lo tanto transportarla es relativamente complejo. Entonces, típicamente el post-tensado se utilizan las losas. Entonces, las losas ustedes tejen la losa con la armadura necesaria, dejan las vainas pasadas, hormigonan, esperan 3 días que esté el hormigón con suficiente carga, llegan con el post-tensado, apretan y siguen construyendo. Entonces eso también les permite un poquitito, les permite aumentar la capacidad, les permite aumentar la velocidad de obra. Otra gracia que tiene el post-tensado, no sé si queda claro la diferencia y los pros y los contras del pre y post-tensado. Sí, profe, está claro. Sí, ya. Otra de las gracias del pre y post tensado es que, como les decía, yo puedo poner el cable un poco más abajo. Imagínense que pongo el cable ahí. Entonces la fuerza que siente la viga es ahí. Esta fuerza es equivalente, y aquí volvemos al sistema, a los sistemas equivalentes. No, es equivalente, no distinto. Es equivalente a poner una fuerza en el centro más un momento en este sentido. Si tengo un momento en ese sentido, en el minuto en que yo aplico la fuerza del post-tensado en una viga que está dibujada así, la viga va a tender a deformarse de esta forma. Por supuesto lo estoy diciendo exagerado para que se entienda. ¿Ya? Y eso tiene una gran gracia, porque en el fondo cuando yo instalo esta viga y después empiezo a cargarla, esta viga va a tender a deformarse hacia abajo y va a quedar horizontal. No sé si han tenido la experiencia, pero hace unos años era más común, pero todavía se pueden ver en las carreteras de Chile cuando va un camión adelante y una viga de hormigón y unas rueditas atrás en el transporte de las vigas pre- y post-tensadas. Y uno puede ver claramente la curvatura de las vigas, y bien interesante, porque esas vigas las van a poner en un puente. Las ponen con la curvatura hacia arriba, la curvatura amarilla que dibujé ahí. Después lo hormigonan la losa y baja. Y después cuando empiezan a pasar los vehículos baja un poco más, pero siempre va a mantener su horizontalidad y eso se conoce como contraflecha, o sea, construir nuestros elementos con alguna deformación inicial de manera tal de que cuando presten servicios queden lo más horizontal posible. También hay que considerar la mano de obra que haga el proceso de post-tensado o no. Sí, claro. El post-tensado tiene ese tema de que es mano de obra calificada o bastante calificada porque son varias toneladas los que hay que estirar el cable, no es trivial. Si se le desprende el cable, el latigazo es brutal y puede matar gente. Así que efectivamente es un proceso un poquitito más complejo que el hormigón armado tradicional. No sé si les clarifica en algo esto, a lo mejor es muy temprano verlo sin haber visto todos los criterios de hormigón, pero ya que surgió la pregunta, creí oportuno responderla lo más profundamente posible y probablemente estos conceptos van a ir calando un poco más hondo en la medida que vayamos avanzando en el curso. No sé si tienen alguna consulta más. Súper claro, profe. Perfecto. Muy bien. Si no hay más dudas, entonces pasemos a iniciar ya el capítulo 1 de introducción. ¿Les parece? Veamos acá. Aquí. Acá no aparecen los contenidos. Sí, ya. Primero, una breve historia, más que breve historia, es un concepto interesante. Siempre es, desde mi punto de vista, es muy importante revisar hacia atrás lo que ha sido la generación de las prácticas actuales, ¿ya? Porque nos permiten entender qué es lo que estamos haciendo ahora. Desde
los términos que utilizamos hasta el proceso que nos llevó a ponerle acero al hormigón. En ese contexto, acá hay 2 o 3 láminas muy globales para ver algunas cositas interesantes. Por ejemplo, que el hormigón procede del término formatio del latín, que alude a la cualidad de moldeable o dar forma. Y eso es súper importante porque una de las cualidades principales del hormigón armado es que efectivamente nos permite dar cualquier forma. Ahora, eso no es gratis y no es fácil, porque efectivamente para darle una forma al hormigón primero tengo que armar una preestructura que es el encofrado. Pero eso es una estructura provisoria que es solamente para dar la forma. Es tan así que en la Escuela de Arquitectura de la Católica me ha tocado participar en algunos proyectos que tienen ellos con una cosa que se llama moldaje flexible, que entonces utilizan en vez de estos moldajes rígidos de placas o de acero o de madera, que nos permiten básicamente hacer figuras rectangulares o más bien planas, ocupan un moldaje en que es una tela que permite generar formas muy bonitas y muy curvas. Y ahí se ve en plenitud el concepto original del hormigón, que es algo moldeable. Y eso es recontra importante porque es para que entiendan ustedes que acá tenemos apertura total. Ustedes pueden inventar la forma que ustedes quieran. ¿Cuál es nuestro problema? Como ingenieros sabemos calcular razonablemente bien rectángulos y cuadrados. Entonces, cuando las cosas son más complejas, tenemos que ir un paso más allá. Concreto, y siempre está la pregunta si es hormigón o es concreto. Si ustedes van a los países de Latinoamérica, la referencia es concreto, porque es como se llama la nomenclatura que ocupan típicamente los norteamericanos, que es el concrete. Y nosotros nos basamos fuertemente, o sea, no nos basamos, la norma que utilizamos para el diseño de hormigón armado es el ACI 318, que es el American Concrete Institute, capítulo 18, en el que habla de todo el diseño de hormigón armado. Cosa interesante, me toca participar en una comisión en que estamos tratando de generar una norma sísmica para América Latina y el Caribe, los cuales participa gente de Centroamérica, de Latinoamérica y del Caribe. Y una de las principales cosas en que hemos tenido que ponernos de acuerdo es en los términos. Porque cuando uno va en estas reuniones con gente que habla supuestamente el mismo español que habla uno y les habla de hormigón, resulta de que ellos no entienden porque se refieren siempre al concreto. ¿Ya? Entonces hay cosas bien interesantes que surgen en la terminología. Bueno, concreto según la RAE es un americanismo porque viene del concrete, y en el latín es concretus, que significa crecer unidos. Y esa es otra de las cualidades o de los términos importantes que necesitamos conocer. El concreto básicamente es cemento, un material cementicio que se hace reaccionar químicamente con el agua, que lo que hace es juntar partículas duras. ¿Cuáles? Las partículas de arena y las partículas de piedras. Entonces, el concreto es esta argamasa de cemento con agua que conecta y une estos granos desde el chiquitito al más grande. Eso es el concreto. Ya en la antigua Grecia, hacia el 500, se ocupan las primeras mezclas de caliza, agua y piedra, sobre todo para ir pegando una piedra con otra. Pero, como les comenté en la clase anterior, el uso del hormigón armado, o sea, esta idea de ponerle fierro al hormigón, es relativamente reciente. De hecho, podríamos decir que comienza en el año 1849, y como les decía, comienza con este primer invento patentado, que es un bote de hormigón armado, ¿ya? Que no deja de ser interesante. Al poco andar se dan cuenta en realidad de que el hormigón armado sirve para bastante más cosas que para hormigón armado. De hecho, que para buques o botes. De hecho, entra en desuso en la industria de los buques porque en realidad se dan cuenta de que
pueden controlar el óxido y la corrosión en los buques de otra forma y les sale más barato el acero, fundamentalmente porque el acero, a pesar de que tiene un peso unitario mucho mayor, casi 3 veces mayor que el hormigón armado, pero su resistencia aumenta tanto que finalmente la resultante de un buque de acero versus un buque de hormigón pesa mucho menos el de acero que el hormigón, por lo tanto es mucho más eficiente, porque lo que uno necesita en los buques, por supuesto, es bajar el peso. En las construcciones, ese tema es importante porque básicamente el peso, entre más peso genera más acción sísmica producto de la aceleración, porque tengo más masa, pero es una cosa que se puede razonablemente compensar con el bajo precio que tiene hacer una estructura de hormigón armado. Ya en 1902 en Cincinnati ya se empiezan a hacer los primeros edificios grandes. Claro, Cincinnati, Ohio no es un país, o sea, no es una zona sísmica, pero sí que se han enfrentado a grandes esfuerzos de viento. ¿Mm? Entonces empiezan a surgir las primeras guías de diseño en hormigón armado que poco a poco van avanzando de la costa atlántica de Estados Unidos a la costa Pacífico hasta que llegan a San Francisco y ya se desarrolla en todo su esplendor los criterios de solicitación y diseño sísmico en hormigón armado. Para el año 64 ya podemos ver el Lake Point Tower, una estructura ya súper potente y grande en hormigón. Para que se hagan una idea ustedes, los cambios en la altura de los edificios de hormigón armado, cómo se pega un salto más o menos brutal en 2010, esto fundamentalmente con todo el desarrollo de Medio Oriente y esas torres tremendamente grandes. Bueno, ni más ni menos en Chile tenemos la torre más alta de Latinoamérica, que es el Costanera Center, y que es una torre de hormigón armado. En general, los rascacielos más grandes utilizan un sistema mixto de hormigón armado y estructura compuesta. Los núcleos son de hormigón armado y hay mucha estructura de acero que se recubre con hormigón. También es una forma finalmente de hormigón armado. Pero este gráfico muestra de manera más o menos clara cómo la tecnología ha ido impulsando el crecimiento en la altura del hormigón armado. Piensen que no es trivial llevar un cubo de hormigón armado que pesa 2,5 toneladas por metro cúbico, o sea, 2,5 toneladas por metro cúbico de hormigón armado, llevarlo a 70 metros o 300 metros en un rascacielos grande, es una proeza que no es trivial de llevar a cabo. Y esto se puede hacer vía bomba o vía grúa. Ambas son cosas relativamente complejas. Así todo, el hormigón ha sido capaz de competir al diseño tradicional que se ocupaba para rascacielos, que era de acero. Podríamos resumir entonces que la construcción de hormigón armado ha sido exitosa fundamentalmente por la mejora de la resistencia de los materiales. Como les comentaba, solamente en Chile hace 5 o 10 años atrás el hormigón de alta resistencia era uno que resistía 250 kilos por centímetro cuadrado, y ya estamos llegando a capacidades de 400, 450 kilos por centímetro cuadrado en proyectos estándar. ¿Ya? O sea, no hay mayor drama en ese sentido. Porque se han ido superando algunos obstáculos. Cuando ustedes tienen un hormigón de muy alta resistencia, con mucho cemento, ese hormigón fragua de partida muy rápido, por lo tanto pierde su trabajabilidad. Y es un hormigón súper denso y súper complejo de trabajar. Con el ingreso de fluidificantes y aditivos químicos que permiten modificar las propiedades del hormigón sin modificar la resistencia, se ha dado auge a el aumento de resistencia del hormigón sin perder capacidad de trabajo. La resistencia al fuego, esencial en el hormigón. Usar una estructura de hormigón armado sometida a fuego, básicamente no le pasa nada. ¿Ya? Entonces, ese es un plus que tiene y que compite fuertemente con lo que es la madera y el acero. Ahí no hay nada que hacer. El hormigón es el material para resistir fuego. La resistencia a la corrosión también un tremendo plus. Y bueno, está desde el punto de vista arquitectónico la versatilidad y la belleza arquitectónica.
Con respecto a los códigos de diseño, nosotros como ingenieros tenemos unos ciertos códigos que tenemos que cumplir, que esos son las indicaciones mínimas que tenemos, y dentro de eso vamos a tener algunos códigos que son desde el punto de vista de la demanda, que básicamente es la NCH 433 y la norma de la 1537, que son las cargas permanentes y cargas de uso, sumadas a las cargas de viento y nieve. Pero en contexto general tenemos un grupo de normas que son las demandas y otro grupo de normas que son las de diseño propiamente tal, en las cuales en el hormigón armado la principal, por supuesto, es la NCH 430, que es requisitos de diseño y cálculo. Voy a tener un segundo porque tengo una pregunta en el chat. Me preguntan, ¿se ha intentado luchar contra la corrosión envolviendo el acero con algún material que no afecte propiedades de este y el hormigón, por ejemplo, algún plástico? No sé si se han ocupado plásticos para proteger las armaduras, o sea, la estructura de acero, pero sí sé que una gran ventaja de lo que les comentaba yo de la construcción compuesta, que la construcción compuesta básicamente es hacer por ejemplo, una columna, una viga o lo que sea de acero, por ejemplo, una doble T, a la cual se recubre y se hormigona una columna de hormigón en su alrededor. Entonces, ¿qué es lo que hace el hormigón? Resiste compresiones, pero además protege de la corrosión y del fuego, ¿ya? Otro tipo de recubrimientos que se hacen es que efectivamente se le tira una suerte de shotcrete, ¿eh? que es como un hormigón con ciertas propiedades que se le dispara muy fluido a las vigas y quedan estas vigas media rugosas. Piensen, se me viene a la memoria ahora el estacionamiento del Líder de 15 Norte. Son vigas metálicas y que, si ustedes se dan cuenta, tienen como si le hubieran tirado un chicoteo de estuco, como que tienen un hormigón muy grueso y muy irregular. Esos son protecciones pasivas para el fuego, que son retardadores del calor. Lo que mata al acero finalmente es el calor. Entonces lo que hace esto es como una aislación que no impide que la pieza falle, pero retrasa su fallo de manera tal de tener tiempo suficiente para evacuar los recintos. ¿De acuerdo? ¿Qué no se usan lesiones con níquel si el acero, así el acero es antioxidante? A ver, se ocupan y ya hay soluciones para el óxido. El tema es el costo. ¿Ya? Si todo esto está al final en el costo, porque si me va a salir 3 veces más caro el acero con níquel para que sea contra el óxido, bueno, me es mucho más barato recubrirlo de hormigón. Al final es eso. Finalmente es un tema de costo. O sea, herramientas para proteger las estructuras de acero existen, y muchas, variadas. Están los ánodos también protectores que se ocupan en los puentes. Hay aceros especiales que no se oxidan o que retardan mucho el óxido, pero el tema del costo. Por eso que el hormigón armado cobra mucha fuerza, porque en términos de costo la protección, la protección es muy barata en términos prácticos. ¿De acuerdo? Bien. Hormigón, entonces la NCH 430, que es una norma que salió el 2000, no me acuerdo en este minuto, o sea, es una norma muy antigua, pero se actualizó y se oficializó, no recuerdo bien si el 2008 o el 2009, pero que quedó obsoleta prontamente después del terremoto del 2010 porque hubo que hacerle cambios, y esos cambios se hicieron a través del Decreto Supremo 60, ¿ya? Entonces, este Decreto Supremo 60 en realidad modifican algunas cosas la NCH 430. Ahora, la NCH 430, en realidad lo que dice, mire, el código que tenemos que utilizar es el ACI 318 del 2008. Salvo por algunas cosas que yo voy a cambiar. Entonces, leanse la NCH 430 y les va a decir, mire, el código del ACI 318 del 2008 lo fija con año. Salvo en estos párrafos que fundamentalmente corresponden a los párrafos del capítulo 21, que es el capítulo de diseño sísmico del 2008, en que se agregan cosas particulares para Chile. Pero nuestro código básicamente es el ACI 318.
Después del terremoto, como les digo, aparece el decreto supremo que modifica la NSH 430. Y en este minuto yo formo parte del comité que está actualizando la NSH 430 y que en un principio se pensó que iba a salir la actualización tomando como base el ACI 318 del 2014, pero en eso nos pilló el tiempo y salió el ACI 318 del 2019. Por lo tanto, en este minuto, la actualización de la NSH 430 va a fijar como criterio y como norma base el ACI 318 del 2019. En resumen, en la actualidad, para diseñar el hormigón armado, tiene que irse al decreto Supremo 60. El decreto Supremo 60 los va a mandar en algunas cosas a la NSH 430. La NSH 430 los va a mandar en algunas cosas a el ACI 318 del 08. Y estamos trabajando en actualizar la NSH 430 con el ACI 318 del 19. El curso está planteado y expresado en términos del ACI 318 del 2014, porque entre la versión del ACI del 318, el 2008 y el 2014, el cambio fundamental es la estructuración del ACI. Cambiaron, cambiaron el índice. Antes el ACI hablaba en términos de los esfuerzos y ahora el ACI del 2014 en adelante habla en términos de los elementos. Entonces, cambia su foco. No cambia mucho en lo fundamental, los reglamentos y los requisitos siguen siendo básicamente los mismos, pero la forma de presentarlo y de abordarlo cambia. Por eso que yo decidí hace tiempo que voy a plantear el curso en términos de la CI del 14, porque es el que tenemos en este minuto y el que deberíamos empezar, en realidad deberíamos empezar a usar el 2019. Pero los cambios todavía se están discutiendo. Además tenemos la NSH 170, que son los requisitos generales en que les habla de cuáles son las calidades del hormigón que existen, cómo se tienen que evaluar, los grados de agresión o agresividad que se tienen que considerar, los tiempos de desimbre, etcétera, etcétera. Y otras normas que tenemos, la norma de diseño estructural, cargas permanentes y cargas de uso, que es la NSH 1537, que lo que nos da esta norma son las cargas que tenemos que considerar para nuestra estructura. ¿Cuáles son las cargas permanentes? ¿Cuáles son las sobrecargas de uso? Es decir, cuánto tengo que considerar de peso propio del hormigón, del acero, de la volcanita, del asfalto, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto son las sobrecargas de uso? Que eso lo hemos visto en diseño estructural, o sea, cuánto es lo que tengo que considerar para una sala de clase, para una vivienda, etcétera, etcétera. Y por último, o sea, no por último, otra norma más que tenemos, la NSH 3171, que es el diseño estructural, disposiciones generales y combinaciones de carga, que nos dice ahora cómo las combinamos. Simplemente sumamos todas las cargas o le damos probabilidades de ocurrencia. ¿Ya? Entonces ahí aparece toda una normativa de combinación de carga. ¿De acuerdo? Entonces, NSH 430 oficializada el 2008, como les digo, está en veremos porque por sobre la NSH 430 2008 está el decreto. Ojo que las normas chilenas tienen esta nomenclatura, norma chilena, el número de la norma y después el año que se oficializó. ¿Ya? Esta es la carátula del ACI 318. El ACI es un instituto, el American Concrete Institute, ¿ya? El Instituto del Concreto norteamericano. En ese instituto ven mucho más que solamente el diseño del hormigón armado, es todo lo referente al hormigón, ¿ya? Desde su fabricación hasta su colocación, pasando por todos los puntos intermedios. El capítulo 318 de la ACI es el que se refiere a requisitos de reglamento para concreto estructural, pero tiene un montón de otros capítulos, ¿de acuerdo? Una de las grandes gracias que tiene la ACI es que tiene una forma de trabajo que es bastante ágil y bastante constante. Son muchas personas las que participan en este código. De hecho, ellos tienen convenciones 2 veces al año en que se juntan más de 2.500 ingenieros, tanto de la práctica como de la teoría,
y se juntan a ir escribiendo y actualizando este documento. Me ha tocado participar en esas convenciones y es realmente impresionante ver el nivel de trabajo y el nivel de personas que están aportando a estos documentos. Por lo tanto, ellos cada cierta cantidad de años, 5 años, por lo menos sacan una renovación completa, o no completa, pero una revisión completa, por lo menos con la renovación donde le requiera, de los códigos. Así que la recomendación es siempre estar atentos a la última actualización de la 6318, que es nuestra fuente fundamental. Como les decía, a partir del 2014 en adelante el índice cambia. Ustedes podrían ver los ACI anteriores y van a ver que el índice no corresponde a lo mismo que tenemos acá, sino que es más bien por esfuerzos, y acá la idea de esta ACI fue irse por elementos. Entonces, bueno, toda una parte que es introductoria, que la vamos a mencionar en las próximas clases, y después vienen por losas, vigas, pasando después a columnas, muros, diafragmas, cimentaciones, concreto simple, nudos, conexiones, anclaje, y llegamos al capítulo 18, ex 21, en las versiones anteriores del ACI 318, el capítulo de estructura sismo resistente era el capítulo 21, ahora es el 18, y este es el que nos norma y el que ocupamos fundamentalmente nosotros para el diseño de nuestras estructuras, que son todas sísmicas. ¿De acuerdo? Y después siguen con factores de reducción de resistencia, las cosas más técnicas, resistencia a las secciones, modelos alternativos como modelo puntal tensor, requisitos de funcionamiento, que aquí habla todo lo que son las deformaciones admisibles, los esfuerzos admisibles en preforzado, detalles del refuerzo, cómo vamos a doblar el fierro, cuáles son las características que tiene que tomar, cuáles son los radios de doblado, etcétera, etcétera. Y finalmente termina con cosas más bien de construcción, documentos de construcción e inspección, y después evaluación de la estructura existente. Y como les decía, sobre todo esto está el famoso decreto 60, que aparece después del terremoto del 2010 como una norma de emergencia para poder incorporar todo lo que se aprendió después del terremoto. Esto surge el 6 de diciembre del 2010, o sea, muy pronto después del terremoto, publicado el 2 de noviembre, perdón, del 2011, publicado el 2 de noviembre del 2011. Y básicamente lo que hace este decreto es incorporar los conocimientos y ponerse por sobre la NCH 430. ¿Ok? Bien, próxima clase termino de ver los comentarios de la norma y nos metemos ya a ver lo que son las propiedades del hormigón simple, que nos van a permitir establecer cuáles son las resistencias y características principales del hormigón que vamos a utilizar en nuestros diseños. Así que hasta aquí dejaría la clase y voy a cortar la grabación por si acaso alguien quiere comentar algo, preguntar algo que necesiten.